Hola amigos, les voy a dar algunas características de la historia. Si no quieren ver esta parte solo adelanten el video. Ahora comencemos. Primero la historia será en primera persona, voy a dar algunos diálogos a otros personajes para que no solo estén escuchando la misma voz por todo el video. El personaje principal va a tener poderes, pero no será ningún Chuck Norris, va a ser más poderoso a medida que va avanzando la historia, pero no voy a dar spoilers, tardarán un poco en llegar porque solo lo estoy editando en teléfono, y daré mi mejor esfuerzo para que la historia sea buena. Muchas gracias por su atención y que comience el video. Hola, me llamo Luis, soy un chico común de 14 años con buenas notas pero con muy pocos amigos. Son tan solo 3 personas con las que hablo: mi mejor amiga Rachel, mi primo Kenneth y mi otra amiga Annie. Yo no era de tener amigos, pero tampoco es que sea muy poco sociable, solamente las personas no les intereso aparte de mis 3 amigos. Pero no siempre fue así. Yo era muy sociable cuando tenía 8 años y tenía muchos amigos. Pero un día que estaba en el auto con mis padres, no sé dónde nos dirigíamos, pero por más que intento recordar qué pasó no lo logro. Solo recuerdo despertar en una camilla en un cuarto blanco. Al principio estaba desorientado, pero al pasar el tiempo me di cuenta de que estaba en el hospital y yo no había estado ahí antes, pero podía reconocerlo por todas las cosas que habían. Me quedé pensando qué había pasado, pero como ahora no podía recordar nada. De repente escuché como la puerta se abrió y cuando volteé a ver era una enfermera. Seguro para cuidar de mí. En ese momento intenté levantarme pero no podía moverme, no me había dado cuenta, pero estaba vendado por todas partes. No podía creer que no me había dado cuenta desde antes. Intenté moverme con más esfuerzo, pero la enfermera me detuvo. Espera. No te esfuerces demasiado, acabas de sufrir un accidente, ¿no lo recuerdas? No lo recuerdo. Creo que la enfermera estaba en lo correcto, no recuerdo nada de lo que pasó, así que si intentaban preguntarme algo sobre ese día no serviría de mucho. Pensándolo bien, ¿cuánto tiempo había estado dormido? No tenía ni idea, entonces pregunté. Una pregunta: ¿cuánto tiempo estuve dormido? Llevas casi 4 meses en coma. Pero lo que más me sorprendió es a la velocidad en la que sanas. Un paciente normal duraría por lo menos 7 meses en curarse de algo como esto. 4 meses. No podía creer que hubiera pasado tanto tiempo en coma. La habitación quedó en silencio, no podía creer que había pasado tanto tiempo, no podía decir ni una palabra, estaba en shock. Pero de repente la enfermera me dijo: Una cosa más, ¿tienes visitas? Saldré un momento para que hablen. ¿Visitas? Me pregunto quién serán. Después de que la enfermera saliera entró otra persona, era una mujer, y a su lado estaba un niño como de mi edad. No pude reconocerlos. Entonces la mujer dijo: Luis, me alegra mucho que estés bien, estuve muy preocupada por ti. Yo también me alegro que estés bien, primo. ¿Primo? Ese es mi primo. Entonces eso significa que la mujer que está a su lado es mi tía. Me empezó a doler la cabeza por recordar, pero pude calmarme y dije: vaya, no pude reconocerlos al principio, pero me alegra verlos, te extrañé mucho, Kenneth, y a ti también, tía Carmen. Pero en ese momento alguien más entró. Era el doctor y empezó a decir: Señora, ¿me podría dar un momento con el niño? Tengo que revisar cómo está. Mi tía salió junto con mi primo. Y el doctor empezó a hablar. Niño, usted tiene todo bien. Y ya sanó por completo, solo hace falta quitarte las vendas. Pero solo hay un problema.
Usted tenía un caso de heterocromía en el ojo derecho. Creo que no te has percatado de que tenías un parche, pero también tienes una cicatriz en la mano derecha. Pero basta de charlas, le quitaré el parche. Vaya, parece que ya no está. Tenías un ojo rojo pero ya volvió a su color negro. Entonces solo me hace falta quitarte las vendas. Listo, ya quedaste, solo dejaré que te quedes un día más y ya te daré de alta, entonces me retiro. Me alegra que ya puedan quitarme las vendas. Pero me desconcertó lo que dijo. ¿Caso de heterocromía? Me pregunto cómo me veía. Volteé a ver mi mano por lo que dijo. Y tenía razón, tenía una gran cicatriz por casi todo el brazo. Luego entró mi tía de nuevo junto con Kenneth, hablamos un rato más. Me quedé un día más y me fui junto con ella, empecé a vivir con ellos por un tiempo, me costó hacer cosas simples como pararme y caminar, pero fui acostumbrándome, todo parecía ir bien. Pero había una sola cosa que me preocupaba. Era qué había pasado con mis padres. Yo ya había preguntado por ellos desde antes. Pero siempre trataban de evadir las preguntas. Era evidente que trataban de ocultarme algo, aunque no podía recordar bien. Sentía que ellos no salieron con vida de ese accidente. El tiempo pasó y ya había cumplido los 9 años y ya podía volver a ir a la escuela y estaba muy contento por eso. La última vez que fui a la escuela estaba a medio año, entonces ya era principio de clases. Entonces fui junto a mi tía y mi primo. En todo el recorrido estaba callado, no quería hablar. Llegamos rápido, no estaba tan lejos. Entramos, nos despedimos de mi tía y entramos a clases. Como mi primo es mayor que yo, estábamos en aulas diferentes. Nos despedimos y él me dijo que nos veríamos luego. Estaba un poco inseguro y no podía encontrar el aula. Grandioso el primer día y yo era el que llegaba tarde. Encontré el aula, pero la profesora me recibió de mala manera, y luego me dijo que me sentara. Podía escuchar a los niños susurrando aunque no se notara. Sabía que estaban hablando de mí. La profesora dijo que fuéramos al frente y nos presentáramos. Fueron pasando todos, yo quedé de último. La profesora dijo que pase al frente, fui con paso lento, me volteé y empecé a hablar. Hola, me llamo Luis y espero que nos llevemos bien. Un niño me preguntó sobre la cicatriz de mi brazo, me puse nervioso y dije que prefería no hablar sobre eso. Pero un niño se me había quedado mirándome y la profesora me mandó a sentarme. Las clases transcurrieron de lo más normalmente, tenía muy buenas notas, era bueno en los deportes, incluso más que antes. Pero un día llegó ese niño y me dijo que lo acompañara y le pregunté ¿para qué? Él me dijo que solo lo sugiera y le hice caso. En ese momento fui con él. Pero tenía un mal presentimiento y algo me decía que no cambiaría si no lo seguía. Empezamos a caminar, fuimos a un lugar apartado y lo que pasó ya me lo esperaba. Recibí una patada por parte de otro chico y un golpe en la cara de otro. Me dolía bastante, nunca había recibido un golpe tan fuerte y menos en el estómago. El chico me dijo que me quedara en el suelo. Pero como soy muy persistente, por más que me dolía me volví a poner de pie. Volví a recibir otro golpe, pero esta vez de parte de él. No sabía por qué lo hacían, pero seguro era por las notas, siempre era mejor que él. Me sacaron de ese lugar y me tiraron al piso en medio de toda la escuela. Los niños se pusieron en círculo y empezaron a gritar, pelea, pelea, pelea. No puedo creer que en lugar de defenderme, se ponían a apostar. Todos apostaron por el otro niño. Él empezó a reír. Me puse de pie y dije, no voy a pelear contigo. Él me golpeó en la cara. Caí otra vez. Me puse de pie otra vez. Me golpeó en el estómago, me sacó el aire. Volví a pararme.
Pero el niño dijo algo de lo que se iba a arrepentir. Empezó a insultar a mi madre y a mi padre. Él dijo que mi mamá era una zorra. Y que mi padre era un inútil al igual que yo. En un momento intentó golpearme de nuevo, pero no sé, espero que yo le agarrara el brazo. Estaba consumido en ira, nunca había estado así de enojado, sentía como algo cambiaba en mí. Era como si no fuera yo. Él intentó golpearme de nuevo con su otro brazo. Pero como antes lo agarré. Apreté con más fuerza, se estaba encogiendo del dolor, de repente llegó el otro, trató de darme una patada pero logré esquivarlo. Me sentía poderoso y cuando esquivé la patada del otro era como si mi cuerpo se moviera solo. Lo empujé con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Vino el otro y trató de hacer lo mismo, ese le quería devolver el golpe. Le di un golpe en la cara con tanta fuerza que lo noqueé, el otro trató de darme otra patada, podía ver cada uno de sus golpes, lo esquivé y le di una patada al estómago, cayó al piso repartiéndose de dolor, pero el primer chico me golpeó en el rostro mientras me daba vuelta. No me dolió, creo que solo me empujó el rostro, me le quedé viendo con mi mano derecha, le di un gran golpe, tan fuerte que le rompí la nariz, y lo noqueé. Por un momento sentía que los golpes me dieron ya no me dolían, pero de un pronto a otro me sentí más cansado. Caía al suelo, no me podía levantar, llegaron los profesores y el director junto a mi primo, creo que había visto no hace mucho que estaban pegándome. Perdí el conocimiento. Desperté en el hospital. Mi tía entró y me dijo: Hola Luis. Parece que estás bien. Me asustaste mucho. Hola tía Carmen, me alegra mucho verte. Esos niños me golpearon y luego empezaron a insultar a mis padres. Por favor te pido que no me mientas, solo dime la verdad. Ya soy lo suficientemente grande, solo dime qué pasó con ellos. Ya me tenía pensado de que ellos estuvieran muertos. No podía dormir por pensar en eso. Pero ya lo había aceptado. Pero lo que dijo me dejó muchas cosas que pensar. Sí lo sé, Luis. Habían muchos niños aparte de tu primo que fueron por el director. Vieron que estaban muy lastimados, más ellos, pero tú casi no tenías heridas, pero perdiste el conocimiento. Le preocupó y se los trajeron a todos. Pero sobre tus padres está bien, ya no puedo ocultarlo. Ellos murieron después de que el auto hiciera explosión por una chispa y una fuga de gasolina. Pero alguien más murió esa noche. Era un señor que vivía en el bosque, él logró sacarte del auto a tiempo, pero a tus padres no. Cuando el carro explotó le atravesó un pedazo de metal que salió volando. El mismo que te causó esa cicatriz. El que causó el accidente se fue y un señor que pasó cerca llamó a emergencias. Y pasó un tiempo y despertaste, pero no lo recuerdas. El doctor vio que tenías un ojo rojo, pero el otro lo tenías negro, te desmayaste y te puso un parche para luego dejarte dormir. Perdón por no contarte antes. Pero creímos que eras muy pequeño. Aún lo eres. Pero por lo menos lo puedes tolerar más. Yo creía que lo podía soportar. Pero no podía controlarme. Empecé a llorar. Después de recuperarme fui a la escuela. Traté de integrarme nuevamente, pero todos me tenían miedo por lo que les hice a esos 3 chicos. Por medio de mi primo supe que el chico se llamaba Max, a él le gustaba pegarles a los niños, que eran mejores que él, posiblemente se sintió celoso e inútil por mí o algo más. Pero él ya había peleado antes, era mayor que yo porque se quedó un año. Yo intentaba hacer amigos pero no podía, todos se alejaban de mí, solo mi primo estuvo a mi lado. Mi cicatriz me molestaba porque era un recordatorio de ese día. Pero permanente.
Mi tía me quería comprar un guante para tapar mi cicatriz y me dijo que eligiera bien porque no me iba a comprar otro, entonces me compré un guante táctico, no sé por qué pero solo me gustaron. Eran negros, tenían nudilleras un poco grandes pero no quitaban movilidad y no tenían dedos, para que no me molestara en los estudios. No me cubrían lo suficiente así que tuve que comprarme un cubrebrazos negro que me cubría la parte del antebrazo. Al principio el guante no me quedaba, era grande, pero lo dejé así y fue quedándome con el tiempo. Ese guante me hacía ver más intimidante pero me sentía a gusto. A los 12 años no tenía ni un solo amigo, solo a Kenneth. Pero eso cambió a conocer a Rachel, ella era nueva en la escuela y escuché que ella iría al mismo colegio que yo. Solo me comporté frío como siempre. Ella se sentó a mi lado, creo que lo hizo a propósito, porque yo estaba en una esquina de la clase y nadie quería sentarse junto a mí y no era que yo ayudara mucho. A veces podía sentir cómo me miraba, al principio eran breves pero luego se volvieron a menudo y luego casi siempre, en una de tantas veces volteé a ver y pude ver sus ojos cafés mirando a mis ojos negros. Yo tengo unos ojos muy particulares. Pensé que al voltear quitaría la vista y volvería a ver a otro lado, pero no lo hizo, nos quedamos mirando un rato. Ella volteó rápidamente después de ponerse roja, me le quedé mirando un rato más y luego volteé a mi cuaderno y empecé a escribir. Luego en el recreo estaba sentado en una banca solo como siempre, estaba leyendo un libro y de pronto estaba acercándose alguien, volteé para ver quién era Rachel, se acercó y me dijo: Hola, te llama Luis, ¿verdad? Es un gusto en conocerte. Sí, me llamo Luis y de igual manera es un gusto conocerte, si no recuerdo mal te llamabas Rachel, ¿verdad? Si estás en lo correcto, me llamo Rachel. Pero vengo por otra cosa. Luis quiere ser mi amigo. Me quedé impactado al escuchar las palabras de Rachel, hace mucho no escuchaba esa pregunta, en ese momento me dije que no podía perder una oportunidad como esta, y le respondí: sí. Me encantaría. Ella me sonrió y se sentó a mi lado, empezamos a hablar un rato y fuimos a clases de nuevo, era la misma rutina. Así era todos los días, yo me volvía más abierto con ella. Éramos mejores amigos después de 3 meses. Tal era nuestra amistad que le conté sobre el accidente, la cicatriz y la pelea. También le conté que mi cumpleaños era el 15 de diciembre. Nos habíamos graduado de la escuela e íbamos a entrar al colegio. En mi cumpleaños ella fue de presente a mi tía y a mi primo. Ellos la aceptaron sin problemas, ella decía que me daría un regalo pero que me lo daría cuando vaya a acompañarla a su casa, y así esperé. Cuando estaba enfrente de su casa yo paré. Ella me preguntó por qué paraba, yo le respondí que no quería ser una molestia. No sé cómo logró convencerme pero entré a su casa, ahí conocí a sus padres, eran buenos conmigo, me dieron de comer y me contaron muchas historias. Pero ya se estaba haciendo tarde. Rachel dijo que me quedara un poco más pero yo no podía, mi tía y Kenneth se podrían preocupar, ella entendió y me dijo que esperara un poco más. Se fue corriendo a una habitación. Cuando volvió traía algo en sus manos, ella me dijo: Luis, has sido un muy buen amigo conmigo, no me importa lo que digan las personas, tú no eres malo y aquí está tu regalo, lo conseguí con mucho esfuerzo y te lo doy con todo el cariño del mundo. Me entregó mi regalo con una sonrisa, lo abrí y me sorprendí mucho, era un suéter, la parte del torso era negro, y las partes de los brazos eran rojas, parecía que estaba hecha en su mayoría de cuero, me alegro mucho ya que ya no tenía que usar ese molesto tapabrazos y me dejaría solo el guante. Muchas gracias Rachel, me encanta este regalo. Me despedí y les di las gracias. De camino a casa estuve pensando muchas cosas como por qué me trataba tan bien.
Si sucede algo la tendré que defender. Tengo que aprender a pelear. Tengo que aprender a pelear por ella. Entonces fue cuando me dije que tendría que aprender a pelear. Llegué a casa y le pregunté a mi tía. Ella no estaba de acuerdo al principio, pero logré convencerla. Ella me enseñó el camino para ir a un dojo de artes marciales mixtas. Era vacaciones, así que no tenía problema en ir todo el día. Empecé a entrenar normalmente, pero el profesor que le tocó enseñarme era una bestia completamente. Tenía muchísima fuerza. Mis compañeros tenían una peculiar forma de saludar a los nuevos. Cuando les daban la mano les hacían un movimiento de sambo y lo tiraban al suelo. Yo no fui la excepción. El profesor me hizo quitarme el guante. Esa era la única ocasión que me quitaba el guante y el suéter. Siempre me quitaba el suéter y el guante antes de dormir y me los volvía a poner después de bañarme y desayunar. No me gustaba la idea al principio, pero después de unos días logré acostumbrarme. Mis compañeros eran buenos conmigo, me enseñaban cómo hacer algunos movimientos si no los entendía. El profesor se impresionó mucho al ver mi progreso. Era muy habilidoso en el karate, en el boxeo, y en el judo. Él decía que era casi un prodigio. Siempre he tenido la habilidad de aprender rápido. Luego de aprender unos movimientos más complicados y enseñarme unas llaves, él empezó a ponerme pesas en los brazos y en los pies. Primero me puso unas pesas, ambas eran azules, un color que sinceramente no me llama la atención, y eran un poco grandes y incómodas, pero pesaban unos 3 kilos cada una. Tuve que entrenar con esas cosas todo el día. Tal vez al principio no eran gran cosa, luego de mucho tiempo de llevarlas puestas me parecían como de 15 kilos. Al final del entrenamiento el profesor me regaló unas pesas, eran más pequeñas y eran negras. Esta vez es como si leyera mi mente. La verdad no sé por qué me gusta tanto el negro. El profesor me dijo que tenía que tenerlas todo el día, solo me las podía quitar cuando dormía. Faltaban 10 días para ir al colegio. En todo ese tiempo empecé a usar esas pesas como el profesor me dijo. Me costó mucho, pero al final mi cuerpo se acostumbró. Era muy fuerte ahora, incluso más que antes. Mi primo se unió conmigo no hace mucho, pero se concentró en el boxeo. Era muy fuerte al igual que yo. Podría decir que un poco más que yo, pero por la diferencia de edades, pero era evidente que el boxeo era lo suyo. Empezaron las clases, era como cualquier año, solo que con la diferencia que mi cuerpo estaba más tonificado y era más alto. Eso hacía que diera más miedo que antes. Podía sentir las miradas sobre mí. En un momento me detuve para observar algo y una compañera mía que estaba cerca se quedó callada y se alejó un poco de mí. Podía sentir su miedo al igual que los otros. No sabía por qué todos tenían esa reacción de mí. Me pregunto si será porque pensaron que me volvía agresivo, o tenían miedo de molestarme y que les hiciera lo mismo que aquel niño. Rachel y yo hablamos un rato antes de entrar y me contó que le tocó en un grupo diferente al mío. Me puse triste porque no podía estar con ella en clases. Ahora me tocaba estar solo junto a un montón de gente que no se anima a hablarme. Al menos estaba con Miriam, una amiga de Kenneth, que él me presentó no hace mucho. Por suerte ella no sabía sobre la pelea y no me tenía miedo. Pasaron 7 meses, estábamos a un mes de salir. Mis notas eran altas y podía ver a Rachel y a Kenneth en el almuerzo. Pero notaba que Rachel estaba más seria de lo normal. Eso no era normal en ella. Le pregunté que si algo pasaba, dijo que todo estaba bien, pero eso no me convenció del todo. Empecé a sospechar si algo le pasaba. Era como si su felicidad se estuviera desvaneciendo poco a poco. Le pregunté otra vez, pero en un lugar más privado. No me quería decir. Y esta vez le pregunté si alguien la estaba molestando. Se me quedó viendo a los ojos. Solo con verla podía saber que tenía la razón.
Le pregunté quién era. Ella respondió que era un chico llamado Max. Me pareció demasiado parecido ese nombre. Y recordé a ese chico con el que me peleé hace mucho. Hasta ahora recuerdo que él se cambió de escuela por mi culpa, creo que él tiene mucho rencor por eso. Le pregunté qué le hacía. Ella respondió que él se enojó con ella porque intentó seducirla y como ella no le hacía caso se enojó y le pegó en un puente en dirección a su casa. Tal vez no se notaba, pero me hervía la sangre por la ira. Ese chico ya me había molestado antes, e insultó a mi padre y a mi madre y ahora le pegaba a Rachel. No dejaría que lo hiciera de nuevo. Le pregunté desde cuándo él había estado haciendo eso. Ella me respondió que desde hace un mes él la ha estado esperando en el puente. Ella había tratado de evitarlos antes, pero ese era el único camino para llegar a su casa y no tenía quien la acompañe porque nadie que fuera a nuestro colegio vivía ahí, y sus padres trabajaban hasta tarde. Estaba enojado y no quería que le hiciera nada más. Entonces se me ocurrió la idea de acompañarla, no me molestaba, además, me serviría como entrenamiento. Le pregunté si podía y ella aceptó y me abrazó. Yo la abracé de igual forma. Normalmente me incomoda que me abracen, no estaba acostumbrado, pero con ella era la excepción. Ella se sonrojó cuando la abracé más fuerte. Sentí sus dos pechos sobre el mío, me sonrojé muy levemente, ni se podía notar a simple vista. De repente llegó Kenneth, nos quedamos viendo un rato, no sé cómo se dio cuenta de mi sonrojo pero sonrió maliciosamente. Dijo que mejor nos daba privacidad, nos separamos rápidamente. Rachel con un gran sonrojo, yo me había calmado desde antes y ya no tenía el sonrojo. Siempre desde que tuve ese accidente he sentido el estado de ánimo de las personas. Parece que aún habían muchos misterios sobre ese día. Yo podía sentir si eran malos o buenos, o si estaban tristes o felices, o si tenían malas intenciones, pero el día que conocí a Rachel, cuando la miré a los ojos sentí algo que nunca había sentido antes, un sentimiento extraño pero cálido. Pude sentir que salía desde lo profundo de mi pecho, y sentía que ella también sintió lo mismo. Ella ha tenido ese sentimiento desde que nos conocimos y se intensifica cada vez que ella habla conmigo o cuando ella me regaló el suéter. Ese fue el día que más se había intensificado hasta ahora. Pero ese momento, cuando ella me abrazó, ese sentimiento se intensificó como nunca antes. Yo también volví a sentirlo incluso más fuerte que antes. Ese sentimiento. ¿Será que yo esté? No puede ser eso. ¿O si lo es? Pensé mucho pero dejé de hacerlo. Cuando ya estábamos enfrente de su salón me despedí de ella y entró. Cuando estaba a punto de irme tuve un mal presentimiento. Algo me advertía que iba a pasar algo malo. Me devolví, entré al aula y ahí estaba ese maldito molestándola. Me repugnó el hecho de que él le había pegado a una mujer y más, a Rachel, y ahora lo veía frente a mí. Rachel le dijo que se alejara pero él no lo hizo, porque nadie hacía algo. Las personas que estaban ahí solo se limitaban a ver. Él respondió: "Oblígame", y le tocó la mejilla. Ella parecía que se había hartado y le dio una cachetada. Me dio tanta gracia que hasta sonreí levemente. Se le notaba enojado. Él levantó su brazo para darle un golpe. Rachel cerró los ojos. Pero antes de que él pudiera hacer algo, le agarré el brazo con mi mano derecha. Él volteó a verme, sentí esa sensación otra vez, sentí como me llenaba de energía y sentí como mi fuerza aumentó. Él se trató de soltar pero yo lo tenía sujetado con demasiada fuerza. Parecía que no me reconoció al principio. Pero algo diferente pasó esta vez.
Él mostró una cara de terror absoluto, lo solté y él corrió fuera del aula. Volteé a ver a todos los demás, todos se asustaron al verme. Sentía que querían salir corriendo de ahí. Volteé a ver a Rachel, pero ella estaba asustada, no tanto como los otros, pero sí lo estaba. Retrocedí, volteé a ver un espejo y vi que tenía los ojos rojos, pero las pupilas cambiaron, ahora parecían como de serpiente, o de un demonio. Salí corriendo. Corría muy rápido, era mucho más rápido de lo normal. Mientras corría sentía como temblaba el suelo por cada paso que daba. Las personas a mi alrededor se asustaron mucho. Empecé a correr más rápido. Me pude alejar del resto de las personas, me fui a un lugar alejado que casi nadie conocía, me recosté en una pared, no sabía qué me pasaba, estaba asustado, tenía preocupación de que mi única amiga me tuviera miedo, además casi todos los presentes ahí me habían visto, si alguien preguntaba no podría decir que no, y todo lo que ocurre en ese colegio, en cuestión de horas lo saben todos. No quería que nadie supiera eso y no tuve de otra que esconderme. Saqué mi teléfono y me fijé en el reflejo, mis ojos volvieron a ser negros por suerte. Ese día falté a el resto de las clases, no podía sacarme de la cabeza esa imagen de mí con los ojos rojos, pero también recuerdo mirar que tenía una sonrisa y podía ver mis colmillos crecidos. Solo sonreí un momento cuando Rachel le pegó al maricón de Max, pero los colmillos, no podía explicar eso. De repente escuché que alguien se aproximaba hacia mi dirección, podía escuchar los pasos más fuertes cada vez, y solo dejaron de sonar. Volteé a ver un momento y pude observar los pies de una mujer frente a mí, fui observando cada vez más arriba y al final pude observar a Rachel frente a mí, no sabía qué hacer, le pregunté que por qué estaba ahí, sabía que iba a terminar en una conversación incómoda pero ella me respondió: vengo para verte, me preocupé después de que salieras corriendo, traté de seguirte pero eras demasiado rápido. Eso me alegra un poco. Pero, ¿cómo me encontraste? Eso fue fácil, solo tuve que preguntar por cuál dirección fuiste. Al principio me costó pero luego busqué en el único lugar donde posiblemente estabas y eso me trajo hasta aquí. Eso lo explica. Rachel. Cuando estaba ahí, tú te veías muy asustada, fui yo quien causó que te asustaras, te pido perdón, no sé qué me pasó en ese momento, lo siento mucho. Rachel se quedó en silencio, estaba claro que estaba pensando mucho qué decir, y empezó a hablar. Luis, la verdad sí me asusté, no te puedo mentir, pero no puedo dejarte solo, soy tu amiga, además. Tú has hecho tanto por mí que no sé cómo pagarte, y gracias por defenderme de Max. Sus palabras me alegraron mucho, incluso si me vio de esa manera, ella no me dejó, me paré de donde estaba y le di un gran abrazo, no quería soltarla ni un instante, ella me abrazó de igual forma, nos quedamos así un rato más y después nos separamos. Cuando salí me empezaron a preguntar muchas cosas, que por qué tenía los ojos rojos, porque corría tan rápido, entre otras cosas. Empecé a sentirme incómodo y quería irme de nuevo, pero Rachel habló por mí, ella les explicó que tenía unos lentes de contacto y por eso mis ojos se veían así y que fue idea de ella para que Max dejara de molestarla y yo solo la estaba ayudando, y sobre por qué corría tan rápido, dijo que yo entrenaba y por eso corría tan rápido, la mayoría se lo creyó pero algunos no. Desde ese día las personas me trataban mejor, me hablaban, trabajaban junto a mí y la mayoría dejó de tenerme miedo. Acompañé a Rachel a su casa, y cuando estábamos cerca del puente pude observar hacia él, yo me quedé detrás de ella, Rachel trató de evitarlo, pero se puso enfrente de Rachel, seguro pensando que yo no haría nada, pero me puse en medio de los dos para defender
defenderla. Quien pensaba que era, me dijo que me moviera, pero no le hice caso. Lo miré seriamente, yo era un poco más alto que él. Yo le dije, mejor cállate y déjala en paz. Él me miró enojado y él me dijo que quien me creía que era yo. Le respondí, ¿no te acuerdas de mí? Le mostré mi cicatriz. Él mostró una sonrisa arrogante y dijo, esta vez te haré cobrar lo que me hiciste. Yo me puse en una pose de combate, alejé a Rachel para que no la lastimara. Rachel dijo que no quería que peleara, no tenía opción, aunque no quisiera pelear yo sé que él va a querer golpearme. Él mandó el primer golpe, lo pude bloquear con facilidad. Pensé que si Rachel no quería que peleara entonces me limitaría a solo defender. Él intentó golpearme una y otra vez, bloqueaba sus golpes con facilidad gracias a mi guante, podía soportar los golpes más fácilmente. Rachel estaba lejos observando, yo seguía peleando. Max solo golpeaba al azar. En muchas ocasiones intenté golpearlo pero sabía que Rachel me estaba viendo, no quería que me viera haciendo eso. Noté que él ya se estaba cansando. En un golpe que él intentó darme, lo esquivé y le hice una zancadilla. Él cayó al suelo, pude escuchar las risitas de Rachel. Él no se podía levantar. Rachel rodeó a Max y fue a mi lado. Empezamos a caminar, pero otra vez tuve ese presentimiento de peligro. Mi cuerpo se movió solo y agarré una navaja que se dirigía hacia mí. La agarré con la mano que tenía el guante. Creí que me iba a cortar la mano por el hecho que lo agarré con la mano. Fue mucha suerte que el guante táctico pudiera agarrar cuchillos sin que el que esté usando el guante se dañe. Pude desviarlo hacia un lado y él cayó al suelo otra vez. Él se quedó quieto un momento. Él volteó con dirección a Rachel. Sabía lo que haría. Traté de alcanzarlo pero se lanzó antes que yo. Vi cómo le pasó el cuchillo por su abdomen cortando su camisa. Vi cómo salió la sangre de Rachel. Otra vez sentí el poder recorriendo mi cuerpo. Estaba furioso. Mi cuerpo se movió solo otra vez y le di un golpe en el estómago a Max. Lo golpeé con mi mano derecha la cual tenía el guante. Los nudillos del guante cayó al suelo pero inconsciente. Volví a ver a Rachel y esta estaba sentada agarrándose el estómago. Veía como tenía las manos manchadas de sangre. Corrí en dirección a ella. Le pregunté si la cortada era muy grave. Dijo que no pasaba nada, que solo le cortó un poco el abdomen. Miré si herida y vi que tenía una cortada muy larga. Saqué mi teléfono y llamé a emergencias. La ambulancia se llevó a Max junto con Rachel. Quería dejar a Max pero eso no sería muy agradable y podría decir que fuimos nosotros quienes lo atacamos y diría que se estaba defendiendo. Acompañé a Rachel en la ambulancia y llamé a sus padres. Estuve con Rachel cuando le cosieron la herida. Después de un rato llegaron sus padres. Salí de la habitación para que hablaran. Podía sentir que ellos estaban asustados, confundidos y felices al mismo tiempo. Sentía que Rachel tenía ese mismo sentimiento que siempre tiene y que sus padres se sentían más felices mientras transcurría el tiempo. De repente me empecé a sentir débil, empecé a tener sueño y mis pensamientos y problemas se quedaban atrás y no pensé en nada más.